Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? I've got to reach you, I've got to see you, let the light shine down on me, when the day breaks and the sky is changing colors into something new, I wanna see it with you. 17 de enero de 2020. Bienvenidos a este nuevo podcast de Caminar Quieto, donde vamos a hablar sobre una noticia de actualidad que nos acaba de llegar en el día de hoy, aunque ya hace tiempo que estaba corriendo por las redes y por los diarios después de las últimas elecciones autonómicas, y es que parece que en la región de Murcia van a instalar y van a instaurar en los centros educativos lo que se conoce como el PIN parental. Vamos a hablar qué es esto del PIN parental que se quiere imponer en la región de Murcia y los problemas que puede conllevar. Analicémoslo en detalle. Bienvenidos a otro podcast de Caminar Quieto. Y la verdad es que yo nunca había escuchado este concepto de PIN parental y en este momento parece que en el gobierno de Murcia los partidos políticos que están gobernando y están negociando el apoyo a los presupuestos parece que se han visto forzados, entre comillas, a poder aprobar este PIN parental. Pero vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de PIN parental. Pues no es nada más que una solicitud que las familias podrán dirigir a los directores de los centros educativos y que cuando en el centro haya una charla, materia, taller o actividad que según estos partidos políticos afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia o para la intimidad de los hijos, puedan escribir esta solicitud a los directores de los centros educativos y a las directoras para que los progenitores puedan conocerlas y analizarlas de antemano, con lo que puedan reflexionar con sus hijos y que en base a ello dar consentimiento o no para que su hijo asista a dicha formación. Esta es la información que tenemos sobre el PIN parental, sobre el papel. Pero analizando con más detalle en qué consiste este PIN parental y a partir de lo que los políticos han podido decir, es algo bastante más peligroso. Porque este PIN parental lo que significa es que las familias decidirán hacer objeción de conciencia con sus hijos en el caso en el que existan materias, ya sean científicas o no, ya sean curriculares o no, ya sean registradas por leyes educativas o no, en las que aparezcan contenidos, sobre todo LGTBI, y que los padres puedan decidir no acudir, que sus hijos no acudan a estas actividades. Imaginaros lo que esto puede llegar a suponer. Alumnos que vayan a hacer unas actividades y alumnos que no las vayan a hacer, segregando en función de lo que los padres puedan decidir de que sus hijos aprendan o no. Concretamente, yo puedo deciros que viví esta situación como director de instituto hace unos años, en la que el centro en el que yo dirigía se encontraba inmerso en un proyecto que era un proyecto fantástico, un proyecto de coeducación que implicaba a todo un municipio y precisamente pues tuve una denuncia de una familia que me acusaron públicamente de ideología de género. Concretamente, no es que hicieran una denuncia a la inspección educativa, ni que hicieran una denuncia a los tribunales, evidentemente, sino que lo que realizaron fue una denuncia en un medio de comunicación de ámbito de todo Estado español, pero no solo del ámbito de todo el Estado español, sino que también en prácticamente casi todos los países de Centroamérica, Sudamérica e incluso Norteamérica. Concretamente la noticia decía: padres contra la ideología de género, los hijos no van al colegio para que los instruyan los políticos. Y decía: la vuelta al colegio tras el paréntesis navideño ha proporcionado una sorpresa a los padres de un instituto de un municipio de Barcelona. Su
director ha enviado un correo a las familias para convocarles con solo 24 horas de antelación a una reunión para tratar el proyecto Coeduca. Concretamente, se me acusaba directamente en este escrito como si quisiera imponer ideología de género. Rápidamente pues pude ponerme en contacto con aquel diario, con la inspección educativa y con la familia que hizo esta información, porque evidentemente recibí amenazas por redes sociales, recibí amenazas por Twitter, por Facebook, de varios sitios bastante violentas, algunas de ellas, y me encontré pues que les tuve que decir claramente que mi ideología era totalmente irrelevante y que mi tarea como director de centro era desplegar las leyes, que incluso les pude matizar que hay hasta 7 leyes educativas que obligan al cumplimiento del objetivo de la coeducación. Por lo tanto, vemos que aparte de que es totalmente necesario poder trabajar la coeducación, nos encontramos que todavía hay resistencias a entender que existen otras formas de amar, que existen otras formas de querer, que existen otras formas de sentir y que el respeto, la tolerancia y el permitir a los demás que puedan amar y sentir como quieran no es una tarea para boicotear y para poner un pin educativo o un pin en el parental en el cual esos niños o niñas no puedan ser conscientes de que existen otras formas de amar, de que existen otras formas de querer, de que existen otras formas de sentir. Es grave lo que está sucediendo en la región de Murcia. Esperemos que no se lleve a cabo y que el sentido común, la ciencia, las ciencias sociales, la empatía y el sentido común humano se pueda imponer al final. Sigamos en Caminar Quieto. Y es que nos podemos situar en diversos planteamientos o cosas que pueden pasar en el aula, y imaginaros pues simplemente que pueden estar hablando varios alumnos en clase de situaciones de su vida cotidiana y que uno de los alumnos pues pueda comentar cualquier aspecto en referencia a que tiene 2 madres y que esas 2 madres pues lo que han hecho, dónde han ido, con total normalidad. Pues bien, estas familias parece que lo que quieren en caso que esto se produzca es que su hijo salga fuera del aula para no escuchar que ese alumno tiene otra realidad y que esa realidad existe. No existe solamente esa realidad a nivel psicológica y social, porque estamos hablando de la identidad de género, sino que simplemente ya tenemos leyes que están desplegando que la coeducación forma parte del currículum, y por lo tanto podremos pensar que llegará un momento en el que podremos salir del aula porque cuando estemos haciendo geografía resulta que mis padres son tierraplanistas y no conciben la tierra redonda, y por lo tanto no quiero que a mi hijo le adoctrinen en que la tierra es redonda y tiene que salir del aula porque somos terraplanistas en casa y no queremos que les adoctrinen con estas ideas de que el planeta no es plano. Pues parece mentira que en pleno siglo XXI, que en el año 2020, todavía aparezcan estas situaciones, concretamente en la región de Murcia. Y no es que sea un hecho que puede ser que se implemente porque un partido político minoritario lo proponga en su programa electoral, sino que estamos hablando de que se va a llevar a cabo, de que no solamente un partido político que lo ha propuesto, sino que hasta 3 partidos políticos han acordado tirar adelante este PIN parental educativo para poder aprobar los presupuestos. Y no deja de ser asombroso.
tus defectos como hijo son mi fracaso como padre. Y viene a la mente este fragmento de la película Gladiator, en el momento en el que Cómodo se encuentra hablando con su padre y se encuentra en esa conversación tan profunda. Y es cierto que los padres son el modelo de los hijos, que los padres son el agente educativo de los hijos, pero ¿hasta qué punto padres y madres podemos controlar lo que en la escuela vayan a aprender? En primer lugar, yo recuerdo que aquellos padres que posteriormente tuvimos una reunión y me insistían en el hecho de que eran los padres los que decidían lo que sus hijos tenían que aprender, y entonces las leyes educativas, ¿qué función tienen? ¿Para qué existen las leyes educativas que aprueban y legislan los parlamentos? Precisamente eso es la democracia. Y lo que tenemos que tener muy claro es que son los derechos humanos donde tenemos que situar el límite en el cual las leyes educativas puedan abordar estos aspectos concretos, o el límite en el que podemos establecer la moralidad o los conceptos morales que se pueden trabajar en el aula. Y es que adoctrinar no tiene nada que ver con educar. Y educar en una realidad que existe cotidianamente y que va a ayudar a muchos de los niños, de los adolescentes, a poder entender con más detalle quién son, qué son, cómo se sienten, qué identidad tienen y cuáles son sus preferencias. Pero para ello hay que conocer cuál es la realidad, no solo la propia, sino también la realidad de los demás. Y sigamos en Caminar Quieto. While I'm making moves, well, I've been coming closer to the end of these old dead empty streets. As you take your stand, well, maybe understand it when you walk down these old dead empty streets. So come on. Y es que la polémica está en que en este momento pues nos encontraremos que hay familias que lo que podrán hacer es limitar las situaciones educativas, y el gobierno central, actualmente gobernado por Pedro Sánchez y Unidas Podemos con Pablo Iglesias, nos encontramos que van a acudir a los tribunales en caso de que se apruebe este PIN parental, incluyéndolo y tachándolo como racista, xenófobo, y que lo que puede llegar es a una invasión total y segregación del alumnado y de las competencias del profesorado para poder trabajar todos estos aspectos que las leyes obligan a desarrollar. Por otra parte, los colectivos LGTBI consideran que esta medida supone pues privar a los menores de su derecho a conocer la realidad y seguir desprotegiendo la infancia. Por eso decíamos que el límite a la hora de establecer las leyes educativas tienen que ser el respeto por los derechos humanos, el derecho a la inclusividad, que con estas medidas lo que se hace es romperse totalmente y quebrarse de una manera totalmente radical. Las aulas tienen que estar libres de todas estas limitaciones, y cada niño, cada niña tiene que obtener el máximo de información para poder crecer, para poder evaluarse y para poder sentir como se quiera sentir. Y esperemos que la lógica se imponga y que nos salga adelante. Y así que os dejamos con este último programa de Caminar Quieto y nos vemos el próximo día. Gracias por todo. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos?